Imagina a dor de carregar por anos vazio deixado por alguém que deveria ter estado presente, mas que simplesmente desapareció. A médica Lucía vivió con esta ausencia, transformando su dolor en fuerza y dedicándose a salvar vidas, como si al curar a otros pudiera sanar las heridas de su propia alma. Pero el destino, caprichoso y cruel, la confronta, con una verdad que jamás esperó. La doctora Lucía había pasado años perfeccionando sus habilidades médicas, dedicando su vida a salvar a otros y, tal vez, a salvarse a sí misma del vacío que su padre había dejado al abandonarla cuando era solo una niña. Era una tarde como cualquier otra en el hospital, llena de la rutina agotadora que, de alguna manera, también, le brindaba un escape. Pero todo cambió cuando entró en la habitación del paciente 304, un hombre de rostro cansado y ojos profundos, llenos de historias no contadas. No reconoció su nombre en el expediente, pero al ver su rostro, algo se removió en su interior. La familiaridad de esos ojos la perturbó, pero ella sacudió la cabeza, pensando que era simplemente el cansancio acumulado. Sin embargo, mientras revisaba sus signos vitales, una conexión irracional se formó en su mente, una que ella no podía explicar en ese momento. Fue entonces cuando, en un arranque de intuición, decidió profundizar en los detalles de su historia médica, buscando algo que confirmara lo que su subconsciente ya le susurraba. Regresar a su oficina, Lucía se encontró frente a un dilema ético y emocional que nunca había anticipado. Sabía que como médica, debía tratar a todos sus pacientes con la misma compasión y profesionalismo. Pero, ¿cómo podría continuar cuando la idea que la golpeaba con fuerza era que ese hombre podría ser su propio padre? Rebuscó en su memoria, en esos recuerdos difusos de su infancia, intentando capturar cualquier rastro de su rostro. Finalmente, se decidió a investigar más a fondo. Accedió a la base de datos hospitalaria para obtener más información sobre el paciente, descubriendo que su nombre no coincidía con el de su padre biológico, pero había algo en su historial que no encajaba. La edad, el lugar de nacimiento, incluso algunas notas sobre su vida pasada, coincidían con lo poco que ella recordaba. Lucía no podía dejar de pensar en las circunstancias que la llevaron a ese punto, en cómo un giro del destino la había colocado en la vida de ese hombre, que podría ser alguien que ella había intentado olvidar por tanto tiempo. Decidida a descubrir la verdad, Lucía comenzó a indagar más en la historia de vida de su paciente. En cada conversación que tenía con él, trataba de obtener más información sin revelar sus sospechas. Le preguntaba sobre su pasado, sus experiencias de vida, todo mientras intentaba mantener una fachada de profesionalismo. Pero cuanto más aprendía, más convencida estaba de que ese hombre, que ahora se encontraba en la etapa final de su vida, era en realidad el padre que la había dejado sin explicación. Las emociones comenzaron a agolparse en su pecho, mezclando la rabia, la tristeza y una extraña sensación de compasión. ¿Cómo confrontar a un hombre moribundo con los fantasmas de su pasado? ¿Y si estaba equivocada? Sin embargo, había algo que la empujaba a seguir adelante, a no dejar esta piedra sin mover, porque la necesidad de cerrar ese capítulo de su vida era más fuerte que cualquier miedo. Las noches siguientes fueron largas y llenas de insomnio para Lucía. Se debatía entre sus deberes como médica y el impulso personal de confrontar su pasado. Finalmente, decidió que necesitaba pruebas antes de enfrentar la situación. Realizó discretamente una prueba de ADN, utilizando una muestra que había tomado del paciente durante un procedimiento rutinario. Mientras esperaba los resultados, su ansiedad aumentaba con cada segundo que pasaba. Intentaba concentrarse en su trabajo, pero su mente siempre volvía a esa prueba, a lo que podría revelar y cómo eso cambiaría su vida para siempre. Imaginaba las posibles conversaciones, las confrontaciones, y se preguntaba si alguna vez estaría lista para enfrentar la verdad, cualquiera que ésta fuera. Los resultados llegaron una tarde lluviosa, el tipo de día que siempre había asociado con la tristeza. El sobre estaba en su escritorio, como un peso tangible sobre su corazón. Con manos temblorosas, lo abrió y leyó las palabras que confirmaban lo que ella temía y al mismo tiempo esperaba. El hombre en la habitación 304 era su padre. La revelación la dejó paralizada por unos instantes.
¿Qué debía hacer ahora? ¿Cómo se enfrenta a alguien que ha sido una ausencia constante en tu vida y, al mismo tiempo, es responsable de tu existencia? Sentía una mezcla de emociones contradictorias que la dejaron sin aliento. Ahora sabía la verdad, pero aún quedaba el reto más grande. ¿Cómo enfrentarlo a él? Los días siguientes fueron una tortura emocional para Lucía. Cada vez que entraba en la habitación de su paciente, el aire se volvía denso con palabras no dichas. El hombre, ajeno a su tormento interno, la miraba con la misma calma que siempre, sin saber que cada mirada devolvía un eco de su pasado. Lucía trataba de mantener su profesionalismo, pero las barreras que había construido durante años empezaban a resquebrajarse. En cada interacción, la pregunta rondaba en su mente. ¿Cuánto sabía él? ¿Había alguna posibilidad de que él también sospechara? Pero cada vez que intentaba acercarse al tema, algo la detenía, una mezcla de miedo e incertidumbre sobre la reacción que podría desatar. Finalmente, llegó un momento en el que Lucía no pudo soportar más el peso de la verdad. Decidió que confrontarlo era el único camino para encontrar la paz que tanto anhelaba. Durante una de sus visitas regulares, esperó hasta que estuvieron solos, y con el corazón latiendo con fuerza, se armó de valor para preguntar sobre su pasado. Lo hizo de manera indirecta al principio, lanzando preguntas vagas sobre su vida anterior, esperando que algo en su expresión o sus respuestas confirmara lo que ella ya sabía. Pero, cuando el paciente habló de su juventud con una melancolía que tocaba algo profundo en ella, Lucía no pudo contenerse más. ¿Por qué me abandonaste?, preguntó de repente, su voz temblando con la mezcla de ira y dolor acumulado por años. El hombre la miró fijamente, sorprendido al principio, pero luego su rostro se suavizó con una comprensión, silenciosa. Era como si hubiera estado esperando esa pregunta, como si la hubiera anticipado en algún rincón de su mente. No negó nada, no mostró confusión, simplemente asintió con la cabeza lentamente. Con un suspiro profundo, comenzó a relatar una historia que Lucía nunca había esperado escuchar. Habló de decisiones difíciles, de una vida llena de errores y de una serie de circunstancias que lo habían obligado a tomar un camino que lo alejó de ella. A medida que las palabras salían de su boca, Lucía sentía que una parte de su vida se estaba reescribiendo en ese momento, sus recuerdos teñidos de nuevas verdades. Lo que vino después fue una serie de revelaciones que dejaron a Lucía sin palabras. Descubrió que, aunque su padre la había dejado, nunca se había apartado completamente de su vida. De alguna manera, había estado presente, observándola desde las sombras, asegurándose de que tuviera las oportunidades que él nunca tuvo. Le confesó que había financiado su educación en secreto, utilizando intermediarios para que ella nunca supiera de dónde venía el dinero. Esta revelación fue un golpe emocional para Lucía. La imagen del hombre que había construido en su mente durante tantos años, llena de resentimiento y abandono, comenzó a desmoronarse, reemplazada por una compleja mezcla de arrepentimiento, sacrificio y un amor oculto que nunca había imaginado. Pero, a medida que más detalles salían a la luz, Lucía se hizo. Encontraba atrapada en un torbellino emocional. Quería odiarlo por lo que había hecho, pero las razones detrás de sus acciones la confundían. ¿Cómo se supone que uno procesa la revelación de que la persona que más te dolió también fue la que silenciosamente te apoyó durante toda tu vida? Las palabras de su padre resonaban en su mente, repitiendo las mismas frases, como un eco incesante que no la dejaba en paz. Ella sabía que tenía que decidir cómo seguir adelante, pero la confusión y la carga emocional eran tan abrumadoras que todo lo que podía hacer era sumergirse más profundamente en su trabajo, evitando confrontar los sentimientos que burbujeaban en la superficie. A medida que los días pasaban, Lucía se sumergía en una rutina incesante en el hospital, intentando ahogar la turbulencia interna que había despertado la revelación de su padre. Pero cada vez que salía de la habitación 304, la realidad de su situación la golpeaba con una fuerza renovada. Los recuerdos de su infancia, aquellos fragmentos de memoria que había tratado de enterrar, volvían a su mente, con una claridad desconcertante. Recordaba las noches que había pasado en vela, preguntándose por qué su padre la había dejado,
buscando respuestas que nunca llegaron. Ahora que las tenía, se daba cuenta de que las respuestas eran más complicadas de lo que jamás había imaginado. El hombre que había aprendido a odiar en silencio no era el monstruo que había creado en su mente, sino un ser humano lleno de contradicciones, que había tomado decisiones difíciles por razones que solo él entendía plenamente. Un día, mientras revisaba los resultados de los análisis de su paciente, Lucía sintió que la gravedad de la situación finalmente la alcanzaba. Sabía que su padre no tenía mucho tiempo, y cada segundo que pasaba era una oportunidad perdida para sanar las heridas que ambos llevaban. Decidió que ya no podía postergar lo inevitable. Necesitaba escuchar más, comprender mejor, aunque eso significara exponerse a más dolor. Así que, con el corazón pesado, volvió a la habitación de su padre, determinada a desenterrar todo lo que había quedado enterrado durante tantos años. Se sentó junto a él y con una voz cargada de emociones reprimidas, le pidió que le contara todo desde el principio. Quería entender no solo el qué, sino el por qué detrás de cada decisión que había tomado. El hombre, debilitado por la enfermedad, pero aún con la lucidez suficiente para comprender la magnitud del momento, comenzó a hablar. Su voz era baja, y cada palabra parecía arrancada de lo más profundo de su ser. Le habló de su juventud, de los errores que había cometido, de las malas decisiones que habían llevado a la ruptura de su familia. Le contó sobre la culpa que lo había perseguido durante años, la misma culpa que lo había impulsado a mantenerse cerca, a observarla, crecer desde la distancia, sabiendo que nunca podría ser parte de su vida de la manera que deseaba. A medida que las palabras fluían, Lucía sentía que cada barrera que había construido en su mente se desmoronaba. La imagen de su padre se transformaba, no en alguien digno de odio, sino en un hombre complejo, lleno de fallas y remordimientos, que había hecho lo mejor que podía con las circunstancias que se le habían presentado. Lucía escuchaba en silencio, dejando que la historia de su padre la envolviera, pero no podía ignorar la ira latente que aún sentía. La ira por haber sido dejada atrás, por haber crecido sin la figura paterna que necesitaba, y por haber tenido que llenar esos vacíos sola. Quería gritarle, reprocharle por todos los momentos que había perdido, por todas las lágrimas que había derramado en su ausencia. Pero algo dentro de ella también comprendía que ese hombre frente a ella era tan víctima de sus propias decisiones como ella lo había sido. El reconocimiento de esta dualidad la dejó aturdida, luchando por encontrar un equilibrio entre el perdón y la necesidad de hacerle entender el impacto de sus acciones. En medio de esta marea emocional, Lucía decidió que la única manera de avanzar era dejar que todas esas emociones salieran a la superficie. Así que, durante una larga conversación con su padre, le habló de su dolor, de cómo su ausencia la había moldeado de maneras que él nunca podría imaginar. Contó de los años de confusión, de los sentimientos de rechazo y de la soledad que la había acompañado durante su crecimiento. No fue una conversación fácil. Hubo lágrimas, reproches y silencios cargados de significado. Pero, al mismo tiempo, fue un proceso catártico para ambos. Mientras las palabras fluían, sintió que algo dentro de ella comenzaba a sanar, como si el simple acto de verbalizar su dolor le permitiera liberar una parte del peso que había cargado durante tanto tiempo. A medida que las semanas se convertían en días y los días en horas, la salud de su padre comenzó a deteriorarse rápidamente. Cada visita a la habitación 304 era un recordatorio de la fragilidad de la vida, y Lucía sabía que el tiempo se estaba acabando. Con cada día que pasaba, se enfrentaba a la realidad de que pronto tendría que despedirse de un hombre que apenas había comenzado a conocer de verdad. La idea de perderlo para siempre, justo cuando había empezado a entenderlo, era un pensamiento que la desgarraba por dentro. Sabía que debía aprovechar al máximo el tiempo que les quedaba, pero al mismo tiempo, la proximidad del final la hacía retraerse, como un mecanismo de defensa contra el dolor inevitable que se avecinaba.
Un día, en una de las últimas conversaciones que tuvieron, su padre le entregó un pequeño cuaderno de cuero, desgastado por el tiempo. Le dijo que lo había estado escribiendo durante años, llenándolo de pensamientos, reflexiones y cartas que nunca se atrevió a enviar. Era su forma de estar presente, de comunicarse con ella desde lejos, aun cuando no podía estar físicamente a su lado. Lucía aceptó el cuaderno con manos temblorosas, sintiendo el peso simbólico de ese objeto. Sabía que en esas páginas encontraría más respuestas y tal vez más preguntas. Pero también era un vínculo tangible con un hombre que había sido una sombra en su vida durante tanto tiempo. Lucía pasó la noche en vela, sentada en su pequeño apartamento, con el cuaderno de cuero en sus manos, como si fuera un objeto sagrado. Aún no había tenido el valor de abrirlo, temiendo lo que podría descubrir en esas páginas. ¿Serían solo palabras de arrepentimiento? ¿O tal vez habría justificaciones que solo añadirían sal a sus heridas? La incertidumbre la consumía, pero sabía que no podía posponerlo más. Con un profundo suspiro, finalmente abrió la primera página, donde una fecha escrita con caligrafía cuidadosa marcaba el inicio de un relato que ella estaba destinada a leer. Las primeras palabras eran torpes, como si su padre hubiera luchado por encontrar la manera correcta de expresarse. Hablaba de su juventud, de la presión que sentía por las responsabilidades que no estaba preparado para asumir. A medida que las palabras fluían, Lucía se dio cuenta de que su padre había utilizado este cuaderno como una forma de confesión, un espacio donde derramaba sus pensamientos más oscuros y sus temores más profundos. Hablaba de su decisión de marcharse, no como un acto de cobardía, sino como una medida desesperada para evitar llevar a su familia por un camino que él consideraba insostenible. A medida que avanzaba en la lectura, Lucía comenzó a comprender más sobre el hombre que había sido su padre. Cada página era un reflejo de su lucha interna, de su amor por ella, que se mezclaba con su incapacidad para enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Había notas escritas en momentos de desesperación, donde se culpaba por su propia debilidad, y cartas dirigidas a Lucía, llenas de una esperanza silenciosa de que algún día ella pudiera perdonarlo. Tatatatimo. Emociones que surgían en Lucía mientras leía eran complejas y variadas. En algunas páginas sentía una profunda empatía por él, entendiendo el dolor que lo había llevado a tomar decisiones tan drásticas. En otras, sentía un renovado resentimiento, cuestionando por qué nunca había intentado acercarse de verdad, en lugar de esconderse detrás de las sombras. Una de Masira. Las cartas la impactó profundamente. En ella, su padre relataba una visita que había hecho al hospital años atrás, cuando Lucía aún era una residente. Había caminado por los pasillos, observándola desde la distancia mientras ella se movía entre los pacientes, sin atreverse a acercarse. Describió cómo había sentido un orgullo inmenso al verla en su elemento, salvando vidas, cumpliendo sueños que él sabía que ella tenía desde niña. Pero también habló del dolor punzante de saber que no podía compartir ese orgullo con ella, de que nunca sería reconocido como el padre que la había guiado en la oscuridad. Esa carta hizo que Lucía se detuviera, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. La idea de que su padre había estado tan cerca y sin embargo tan lejos era casi insoportable. Conforme las páginas se deslizaban bajo sus dedos, Lucía se dio cuenta de que este cuaderno era más que una simple recopilación de pensamientos. Era el testimonio de una vida vivida en la sombra de la culpa y el arrepentimiento. Era la prueba de que su padre, aunque ausente, había intentado de alguna manera estar presente, aunque nunca había encontrado la manera de cruzar la barrera que él mismo había construido. Lucía se preguntó cuántos de sus propios recuerdos habían sido moldeados por las decisiones de su padre, y cuántas de las oportunidades que había tenido fueron gracias a sus sacrificios silenciosos. Finalmente, Lucía llegó a las últimas páginas del cuaderno, donde las palabras se volvían más cortas, más desesperadas, como si su padre hubiera sentido que su tiempo se estaba acabando. Hablaba de su enfermedad, del temor a morir solo, pero también del anhelo de verla una vez más antes de que todo terminara. Expresaba su amor de una manera que nunca había podido hacer en persona, y al leer esas palabras,
Lucía sintió como si un nudo en su corazón comenzara a desatarse. Había tanto que quería decirle, tantas preguntas que ahora, en este momento, parecía que nunca tendrían respuesta. Cuando terminó de leer, Lucía cerró el cuaderno con suavidad, sintiendo un peso diferente en su pecho. Sabía que había mucho que más procesar, muchas emociones que aún necesitaban encontrar su lugar en el vasto mosaico de su vida. Pero también sabía que ese cuaderno había sido una llave para desbloquear una parte de su pasado que siempre había estado en la sombra. Y aunque no tenía todas las respuestas, había encontrado algo más valioso, una comprensión más profunda de sí misma y de la persona que había sido su padre. Al día siguiente, Lucía volvió al hospital con una nueva determinación. Sabía que el tiempo de su padre se estaba agotando y no quería dejar ningún asunto sin resolver. Entró en la habitación 304 y lo encontró dormido. Su respiración era lenta y débil, como si cada inhalación fuera un esfuerzo monumental. Se sentó a su lado, tomando su mano entre las suyas, y simplemente esperó. No sabía cómo empezar a decirle todo lo que había leído, todo lo que había sentido, pero sabía que necesitaba hacerlo. Finalmente, su padre abrió los ojos y al verla allí, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Lucía, con la voz apenas contenida por la emoción, comenzó a hablar. Lucía comenzó a hablar con una voz suave, casi temblorosa, mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Le contó a su padre que había leído el cuaderno, que había visto reflejada en esas páginas una parte de la historia que nunca conoció, y que ahora, después de tantos años de silencio, quería entender más. Le habló de su propia vida, de cómo había crecido con un vacío que nunca pudo llenar, de las noches que había pasado preguntándose por qué había sido abandonada. Pero también le habló de cómo había encontrado fuerza en su ausencia, de cómo cada desafío que enfrentó la hizo más fuerte, aunque siempre deseó que él estuviera allí para compartir esos momentos con ella. Su padre la escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus ojos llenos de una tristeza profunda, pero también de algo parecido a la paz. Cuando Lucía terminó de hablar, hubo un largo silencio en la habitación, solo interrumpido por el suave pitido de las máquinas que mantenían un registro constante de su condición. El hombre, con voz entrecortada por la debilidad, comenzó a responderle, agradeciéndole por haberlo escuchado, por haber leído sus palabras y por haberse tomado el tiempo para entenderlo, a pesar de todo. Admitió que había cometido errores, que se arrepentía de no haber sido valiente para estar a su lado cuando más lo necesitaba. Pero también le confesó que, en su propio modo retorcido, había intentado protegerla de sí mismo, de las consecuencias de sus decisiones. La conversación continuó, llena de momentos de tensión y de alivio. Lucía se dio cuenta de que, aunque el pasado no se podía cambiar, había una oportunidad para que ambos encontraran algún tipo de redención. No sería un proceso fácil y quizás nunca sanarían completamente las heridas que los años de separación habían causado, pero sentía que este era el primer paso hacia una reconciliación, no solo con su padre, sino también con la parte de sí misma que había guardado todo ese dolor. Con cada palabra que intercambiaban, las barreras que los habían separado durante tanto tiempo comenzaban a desmoronarse, dejando al descubierto una relación que, aunque dañada, aún tenía la posibilidad de ser reconstruida. En los días siguientes, Lucía pasó tanto tiempo como pudo al lado de su padre. Sus conversaciones se volvieron más frecuentes y más profundas, abordando no solo el pasado, sino también el presente y las pocas esperanzas que quedaban para el futuro. Hablaron de los momentos que no compartieron, de las oportunidades perdidas y de los recuerdos que nunca pudieron crear juntos. Pero también encontraron pequeños momentos de consuelo en lo que todavía podían compartir. Lucía le hablaba de su vida, de su trabajo, de los sueños que había tenido desde niña y de cómo los había cumplido, en parte, gracias a su apoyo silencioso. Y aunque su padre no podía cambiar lo que había sucedido, podía al menos disfrutar de saber que había contribuido a la mujer que ella se había convertido. A medida
Que se acercaba el final, Lucía comenzó a sentir un miedo profundo que no había experimentado antes. Sabía que pronto tendría que despedirse de su padre para siempre, y la idea de perderlo justo cuando finalmente había comenzado a conocerlo era un dolor que la atravesaba con cada respiración. Pero también sabía que no podía aferrarse al pasado, que debía encontrar la manera de dejarlo ir con paz en su corazón. Decidió que lo mejor que podía hacer en esos últimos momentos era estar presente, acompañarlo en su viaje final y asegurarse de que él supiera que, a pesar de todo, había sido amado. El día que su padre falleció, Lucía estaba a su lado, sosteniendo su mano y susurrándole palabras de consuelo. Sentía una mezcla de tristeza y alivio, sabiendo que su sufrimiento había terminado, pero también consciente de que el vacío que dejaba sería difícil de llenar. Después de que él se fue, Lucía se quedó en la habitación durante un largo rato, permitiéndose sentir el dolor de la pérdida y el peso de las palabras no dichas. Sabía que había hecho todo lo que podía para encontrar una resolución, pero también entendía que algunas heridas nunca sanan por completo. Con el tiempo, Lucía comenzó a aceptar la complejidad de sus emociones, encontrando consuelo en el hecho de que había tenido la oportunidad de conocer a su padre, de escuchar su historia y de perdonarlo en sus propios términos. Guardó el cuaderno como un recuerdo, un símbolo de una relación que, aunque rota, había encontrado una forma de sanar en sus últimos días. Y aunque el dolor de la pérdida seguía siendo profundo, también llevaba consigo la certeza de que había hecho todo lo posible para encontrar la paz. Después de la muerte de su padre, Lucía sintió que su mundo se tambaleaba. La experiencia había removido más de lo que ella había anticipado, y el dolor que le quedaba no era simplemente por la pérdida de un ser querido, sino por la complejidad de la relación que habían tenido. Pasó días enteros sumida en una introspección silenciosa, revisando una y otra vez las conversaciones que habían compartido en las últimas semanas. Se encontraba en un limbo emocional, donde el alivio y la tristeza se entrelazaban de maneras que ella no podía comprender del todo. Era como si hubiera perdido no solo a su padre, sino también la oportunidad de tener la relación que siempre había soñado, la que ahora sabía que nunca podría ser. Volver al trabajo en el hospital fue un desafío para Lucía. Cada rincón del lugar le recordaba los momentos finales que pasó con su padre, y la habitación 304, ahora ocupada por otro paciente, era una presencia constante en su mente. A pesar de su profesionalismo, le resultaba difícil enfocarse en las tareas diarias, y sus colegas comenzaron a notar su distracción. Pero Lucía, en lugar de permitirse un descanso, se lanzó aún más en su trabajo, utilizando la rutina implacable como una forma de entumecer el dolor que la acompañaba a todas partes. Atendía a sus pacientes con la misma dedicación de siempre, pero en su interior sentía que algo había cambiado irrevocablemente. El cuaderno que su padre le había dejado se convirtió en un objeto de consuelo y al mismo tiempo en una fuente de dolor cada noche. Después de largas jornadas en el hospital, Lucía se sentaba en su pequeña sala, abriendo el cuaderno como si fuera una ventana a una vida que apenas comenzaba a entender. Lo leía y releía, buscando pistas, tratando de entender las decisiones de su padre, de reconciliarse con la imagen que había construido de él durante tantos años. Pero lo que más la inquietaba eran las cartas no enviadas, las palabras que su padre había escrito con la esperanza de algún día ser leído y que ahora eran su único vínculo tangible con él. Esas cartas eran un reflejo de sus miedos, sus arrepentimientos y, lo más importante, su amor por ella, un amor que había permanecido oculto durante tanto tiempo. En esas páginas, Lucía encontró una carta en particular que la conmovió profundamente. Era una carta que su padre había escrito poco después de haberse enterado de su diagnóstico terminal. En ella, expresaba su desesperación, su miedo a la muerte, pero también su deseo de poder, al menos una vez, explicarle a Lucía por qué había hecho lo que había hecho. La carta terminaba con una petición de perdón, no solo por haberla dejado, sino también por no haber tenido el coraje de regresar antes, cuando aún tenía tiempo. Esa carta dejó a Lucía en lágrimas, enfrentándola con la cruda realidad de que su padre, aunque ausente, había sufrido tanto como ella por la distancia que los separaba. Lucía sabía que no podía seguir adelante sin encontrar una manera de procesar todo lo que había experimentado.
decidió tomarse un tiempo fuera del hospital, algo que no hacía desde que comenzó su carrera. Viajar era algo que siempre había querido hacer, pero nunca había encontrado el momento adecuado. Ahora, sentía la necesidad de alejarse, de encontrar un espacio donde pudiera reflexionar sin las distracciones de su vida cotidiana. Eligió un pequeño pueblo costero, lejos del bullicio de la ciudad, donde podía estar sola con sus pensamientos y la presencia constante de su padre que parecía seguirla a todas partes. El pueblo al que viajó era tranquilo, con calles estrechas y casas pintorescas que bordeaban la costa. Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, y eso era exactamente lo que Lucía necesitaba. Pasaba los días caminando por la playa, dejando que el sonido de las olas la envolviera en un abrazo de serenidad. Durante esas caminatas, comenzó a reflexionar sobre su vida, sobre las decisiones que había tomado y las que no había podido tomar debido a las circunstancias. Se dio cuenta de que, aunque había alcanzado un éxito profesional considerable, había partes de su vida que se sentían incompletas, vacíos que nunca había tenido el valor de enfrentar hasta ahora. Una tarde, mientras se sentaba en una roca observando el horizonte, Lucía sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La conexión que había tenido con su padre en sus últimos días había dejado una huella profunda en su alma, pero también la había liberado de la carga del resentimiento que había llevado durante tanto tiempo. Por primera vez, se permitió sentir el duelo en su totalidad, sin intentar reprimirlo o esconderlo detrás de su trabajo. Lloró por todo lo que había perdido, pero también por lo que había ganado. Una comprensión más profunda de sí misma y de la vida que quería construir. Al regresar a su alojamiento esa noche, Lucía se sintió más ligera, como si la brisa del mar hubiera barrido algunas de las sombras que la perseguían. Decidió que era el momento de escribir sus propios pensamientos, de poner en palabras lo que había aprendido durante este tiempo de reflexión. No sabía por dónde empezar, pero sabía que debía hacerlo, que escribir era una manera de liberar lo que aún quedaba sin decir. Comenzó a escribir cartas a su padre, no con la intención de enviarlas a ningún lugar, sino como una forma de expresar todo lo que había sentido y todo lo que nunca tuvo la oportunidad de decirle en vida. Escribía sobre su infancia, sobre las dificultades que enfrentó y cómo cada una de esas experiencias la había moldeado. Con cada carta que escribía, Lucía sentía que un peso se levantaba de su pecho. Escribir se convirtió en una terapia, un proceso de sanación que le permitió reconectar con las partes de sí misma que había perdido en el caos de su vida cotidiana. Las cartas se convirtieron en una especie de diario, un registro de su viaje emocional, desde el momento en que descubrió la identidad de su paciente hasta el presente. Escribía sobre la confusión, el dolor, el perdón y la reconciliación, y con cada palabra se sentía más en paz con la realidad de su pasado. El tiempo que pasó en el pequeño pueblo costero fue transformador para Lucía. Al final de su estancia, se sentía más fuerte, más conectada consigo misma y con el mundo que la rodeaba. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero también entendía que el futuro estaba lleno de posibilidades. Decidió regresar al hospital, no solo para continuar con su trabajo, sino con un nuevo propósito: ser una médica que no solo curaba cuerpos, sino que también entendía la importancia de sanar el alma. Había aprendido que el dolor y la pérdida eran partes inevitables de la vida, pero que también eran las fuerzas que podían impulsar la mayor transformación personal. Cuando Lucía regresó al hospital, sus colegas notaron un cambio en ella. Había algo en su presencia que era diferente, una serenidad y una fuerza que antes no se manifestaban de manera tan clara. Continuó con su trabajo, pero con una nueva perspectiva. Había llegado a un punto en su vida donde comprendía que la sanación no era solo física, sino también emocional y espiritual. Y aunque la herida que dejó su padre nunca desaparecería por completo, había encontrado una manera de vivir con Saata. Ella, de integrarla en su ser de una manera que la fortalecía en lugar de debilitarla. El cuaderno que su padre le dejó permaneció en su escritorio, no como un recordatorio constante de la pérdida, sino como un símbolo de la compleja red de emociones humanas que forman la vida. De vez en cuando, Lucía lo abría, no para buscar respuestas, sino para reconectarse con la historia que había compartido con él.
Cada página era un testamento de su lucha, de su amor y de la redención que ambos encontraron en sus últimos días juntos. Y aunque la vida continuaba con sus desafíos y sorpresas, Lucía sabía que había ganado algo invaluable: la capacidad de enfrentar la oscuridad con compasión y de encontrar la luz, incluso en los lugares más inesperados. Con el paso del tiempo, Lucía comenzó a encontrar formas de reconciliarse con su pasado y con las emociones contradictorias que había experimentado. Aunque el dolor de la pérdida seguía presente, sentía que había adquirido una nueva comprensión de sí misma y de las complejidades de la vida. El viaje emocional que había emprendido, desde el descubrimiento de la identidad de su paciente hasta su muerte, la había transformado de maneras que no podría haber anticipado. De vuelta en el hospital, Lucía se dedicó a su trabajo con un renovado sentido de propósito. Ahora, cada interacción con sus pacientes estaba impregnada de una comprensión más profunda de la fragilidad humana y de las historias que cada persona llevaba consigo. Ya no veía a sus pacientes solo como diagnósticos o síntomas, sino como individuos completos, con pasados, presentes y futuros que merecían ser escuchados y comprendidos. Esta nueva perspectiva le permitió conectar con sus pacientes de una manera más significativa, brindándoles no solo cuidado médico, sino también apoyo emocional en momentos de vulnerabilidad. En sus momentos de reflexión, Lucía volvía a las cartas que había escrito durante su estancia en el pequeño pueblo costero. Esas cartas, que originalmente habían sido una forma de liberar sus emociones, se convirtieron en un proyecto más grande. Decidió compilarlas en un libro, no solo para su propio proceso de sanación, sino con la esperanza de que pudieran ayudar a otros que estuvieran enfrentando situaciones similares. Quería que su experiencia personal, con todas sus complejidades y matices, pudiera servir como un faro para aquellos que navegaban por las turbulentas aguas del dolor, la pérdida y la redención. La escritura se convirtió en una parte esencial de la vida de Lucía, una extensión de su práctica médica y un medio para explorar las profundidades de la condición humana. A medida que compartía sus escritos con amigos y colegas, comenzó a recibir respuestas que confirmaban lo que había sospechado: que sus palabras tenían el poder de resonar con los demás, de tocar partes de ellos que quizás ni siquiera sabían que necesitaban ser tocadas. Este reconocimiento la inspiró a seguir adelante, a continuar escribiendo y compartiendo sus experiencias, con la esperanza de que su historia pudiera ser un catalizador para el cambio y la curación en la vida de otras personas. En los meses que siguieron, Lucía recibió una oferta inesperada. Una editorial estaba interesada en publicar su libro. La noticia la tomó por sorpresa, ya que nunca había imaginado que su escritura, algo tan personal y íntimo, pudiera llegar a un público más amplio. Después de mucha reflexión, decidió aceptar la oferta, viendo en ella una oportunidad no solo para compartir su historia, sino también para cerrar un capítulo de su vida y comenzar uno nuevo. El proceso de edición y publicación fue intenso, pero también profundamente gratificante. A medida que su libro tomaba forma, Lucía sentía que estaba finalmente dando un propósito a su dolor, transformándolo en algo que pudiera tener un impacto positivo en el mundo. El día del lanzamiento de su libro, Lucía experimentó una mezcla de emociones, nerviosismo, emoción y una profunda sensación de logro. Sabía que al compartir su historia estaba abriendo una parte de su vida al escrutinio público, pero también confiaba en que su sinceridad y vulnerabilidad podrían tocar los corazones de quienes leyeran sus palabras. Cuando las primeras reseñas comenzaron a llegar, Lucía sintió un alivio, abrumador al ver que sus lectores no solo entendían su historia, sino que se conectaban con ella de maneras profundas y personales. A medida que el libro ganaba popularidad, Lucía fue invitada a hablar en eventos y conferencias sobre su experiencia, no solo como autora, sino también como médica. Estas oportunidades le permitieron compartir su visión sobre la importancia de la conexión humana en la medicina y la vida en general. Cada charla era una nueva oportunidad para inspirar a otros, para compartir las lecciones que había aprendido a través de su viaje y para recordar a todos que, en el fondo, todos somos vulnerables y necesitamos compasión.
tanto de los demás como de nosotros mismos. El éxito de su libro marcó un punto de inflexión en la vida de Lucía. Aunque su carrera médica seguía siendo una parte central de su identidad, la escritura se había convertido en una nueva pasión, una que le permitía explorar y expresar las dimensiones más profundas de su ser. Con el tiempo, Lucía comenzó a trabajar en un segundo libro, esta vez explorando las historias de sus pacientes, entrelazándolas con su propia experiencia de vida. Este nuevo proyecto le permitió seguir profundizando en su comprensión de la humanidad y la interconexión de las experiencias humanas. Lucía también comenzó a recibir cartas de lectores que compartían sus propias historias de dolor, pérdida y redención. Estas cartas se convirtieron en un recordatorio constante de la importancia de la empatía y la conexión humana. Lucía respondía a cada carta con cuidado, sabiendo que sus palabras podían ofrecer consuelo y apoyo a quienes las recibían. Estas interacciones la enriquecieron de maneras que nunca hubiera imaginado, reforzando su creencia en el poder de las historias para sanar y unir a las personas. Con el paso del tiempo, Lucía continuó su trabajo tanto en la medicina como en la escritura, siempre buscando el equilibrio entre ambas vocaciones. La muerte de su padre había sido un catalizador para una transformación profunda en su vida, una que la había llevado a descubrir nuevas partes de sí misma y a encontrar nuevas formas de contribuir al paz o sí, bienestar de los demás. Sabía que su historia no estaba completa, que aún había mucho por descubrir y experimentar, pero también sabía que estaba en un camino que la hacía sentir realizada, que le permitía honrar su pasado mientras construía un futuro lleno de significado y propósito. En los momentos de soledad, cuando el peso del mundo parecía aplastarla, Lucía encontraba consuelo en el recuerdo de su padre y en el legado que había dejado. Aunque su relación había estado marcada por la ausencia y el dolor, había encontrado una manera de transformar ese sufrimiento en una fuerza para el bien. A medida que continuaba su viaje, llevaba consigo las lecciones que había aprendido, sabiendo que el amor, en todas sus formas, tenía el poder de curar incluso las heridas más profundas. Finalmente, Lucía se dio cuenta de que había llegado a un lugar de paz, donde podía mirar atrás sin sentir el peso del resentimiento o el dolor. Su vida estaba llena de desafíos, como la de cualquier otra persona, pero había aprendido a enfrentar esos desafíos con una nueva perspectiva. Había encontrado su voz, no solo como médica, sino como alguien que tenía una historia importante que contar. Y mientras continuaba escribiendo, sabía que cada palabra que ponía en el papel era un testamento de su viaje, de su capacidad para crecer, sanar y encontrar significado en medio del caos. Con el tiempo, Lucía comprendió que su historia no era solo la de una hija y un padre, sino la de todos aquellos que buscan redención, conexión y comprensión en un mundo que a menudo parece frío y desconectado. Su viaje personal se había convertido en un puente que conectaba su vida con la de innumerables personas que habían pasado por experiencias similares. Y en ese entendimiento, Lucía encontró la fuerza para seguir adelante, para continuar contando historias que tocaban el alma y para seguir siendo un faro de esperanza para aquellos que aún navegaban en la oscuridad. A medida que envejecía, Lucía se dio cuenta de que la vida era un ciclo continuo de aprendizaje, crecimiento y transformación. Cada capítulo de su vida estaba lleno de lecciones, algunas dolorosas, otras llenas de alegría, pero todas valiosas en su propio derecho. Sabía que su historia nunca estaría completamente terminada, que siempre habría nuevas experiencias que la desafiarían y la harían reevaluar su lugar en el mundo. Pero también sabía que estaba preparada para enfrentar lo que viniera, con la sabiduría que había ganado a lo largo de los años, y la certeza de que, sin importar lo que sucediera, siempre podría encontrar un camino hacia la sanación y el crecimiento personal. Y así, Lucía continuó su viaje, siempre buscando, siempre aprendiendo y siempre compartiendo lo que había descubierto con aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero también entendía que el futuro estaba lleno de posibilidades y que tenía el poder de moldearlo con cada decisión que tomara. Con el tiempo, llegó a ver su vida no como una serie de eventos desconectados, sino como una narrativa coherente, llena de propósito y significado, y en esa comprensión, encontró la paz que tanto había buscado.
Se essa história te tocou de alguma forma, se ela te fez refletir sobre sua própria jornada, eu te convido a se inscrever no canal. Aqui, continuamos explorando temas que te ajudam a crescer, a entender mais sobre si mesmo e a encontrar um caminho de transformação. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Vamos continuar essa jornada juntos.